Estamos todos trabajando como ustedes saben, en la transición hacia la educación online. Es un gran desafío. También tiene muchísimas posibilidades y oportunidades, pero al mismo tiempo, además de lo que habitualmente hacemos, que es enseñar e investigar, también las universidades tienen un papel muy importante de contribución a la comunidad, un rol social, y la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Itela en este escenario toma muy en serio ese rol que queremos tener y contribuir a nuestra comunidad de diversas formas, con trabajo pro bono, ayudando a diferentes organizaciones. Y una de las formas en las que nos parece que podemos contribuir también es haciendo algo de lo que pensamos que podemos hacer bien, que es discutir ideas, tener propuestas, criticar las respuestas. Esto es contribuir al debate sobre las respuestas que el derecho puede dar y está dando a la crisis de salud pública que tenemos. El derecho tiene un rol fundamental en esta situación, es central para enfrentarla, puede ayudar a enfrentarla. El derecho tiene una conexión muy importante con la salud pública y por eso organizamos el webinar o este webinar en ese contexto. Agradezco al Instituto O'Neill y a Óscar Cabrera y a Andy Constantín del Instituto que han trabajado en la organización de este evento. Y bueno, y sin más, si les parece bien, vamos a avanzar para darle las palabras a los panelistas, y les agradezco a todos y a todas su presencia, y esperamos que sea una discusión y una conversación fructífera. La primera panelista es Rebeca Reingold. Rebeca es asociada senior de la Iniciativa para Familias Saludables del Instituto O'Neill. Es también profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, y su trabajo se ha enfocado principalmente en el área de salud global y derecho, salud y derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y violencia contra mujeres en América Latina y el Caribe. Rebeca, como el resto de los panelistas, tendrá 10 minutos para hacer su exposición, y al final de las exposiciones tendremos tiempo para preguntas y respuestas. Rebeca, the floor is yours, adelante, muchas gracias. Gracias, Martín. Buenos días a todas y a todos. En nombre del Instituto O'Neill, quiero agradecer a nuestros colegas de DITELA por su liderazgo y colaboración en este esfuerzo, y a los participantes por tomar parte de este webinario. Bueno, para empezar, un poco sobre el origen del coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud, los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre en el coronavirus causante del síndrome respiratorio del Oriente Medio y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo. Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas, es decir, de transmisión zoonótica. Y la COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente y que no se había encontrado antes en el ser humano. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. A partir de ayer, a nivel mundial, la OMS ha confirmado más de 1.3 millones de casos, más de 74,000 muertes y 212 países, áreas o territorios con casos de la COVID-19. A partir de ayer, en las Américas, la Organización Panamericana de la Salud ha confirmado más de 417,000 casos y más de 12,000 muertes de la COVID-19. Pasando a las características del coronavirus. Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal.
Sobre su pronóstico. La mayoría de las personas, alrededor de 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Sobre su transmisión. Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que hayan esparcido una persona con la COVID-19 al toser o exhalar. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y se irán actualizando a medida que se tengan más datos. El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días y en general se sitúan en torno a 5 días. Sobre vacunas y tratamientos, hasta la fecha no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar la COVID-19. Se están investigando posibles vacunas y distintos tratamientos farmacológicos específicos. Hay ensayos clínicos en curso para ponerlos a prueba. Pasando a la categorización del coronavirus como pandemia. El 30 de enero de este año, la pandemia de la COVID-19 fue declarada por la OMS como una emergencia de salud pública de importancia internacional. El Reglamento Sanitario Internacional define una emergencia de salud pública de importancia internacional como un evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública de otros estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad y podría exigir una respuesta internacional coordinada. Las emergencias anteriores han incluido el ébola, el Zika y la gripe H1N1. El 11 de marzo, la OMS categorizó la epidemia de la COVID-19 como una pandemia, lo cual se define como la propagación mundial de una nueva enfermedad. Según la OPS, la caracterización ahora de pandemia significa que la epidemia se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo y que afecta a un gran número de personas. Mientras la categorización del coronavirus como pandemia no tiene consecuencias jurídicas, se puede afectar la magnitud y el alcance de la respuesta global, es decir, cuántas personas y cuánto dinero o suministros hay disponibles. Finalmente, una breve panorama de las medidas de salud relevantes en este contexto. Entre las medidas de salud tomadas para abordar la pandemia del coronavirus están incluidos la detección y vigilancia de casos, la identificación de los contactos, la cuarentena y otras medidas de aislamiento, el distanciamiento social y físico, las medidas aplicables a viajeros internacionales y nacionales, la protección especial para profesionales de salud, el tratamiento de la enfermedad y vacunación contra el virus, y como una medida transversal, el racionamiento de recursos de salud escasos. Los otros ponentes entrarán en mayor detalle sobre esas medidas y sus consecuencias para los derechos humanos individuales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca.
Quiero recordar a los participantes que estén en el webinar que tenemos habilitado el canal de preguntas y respuestas y que pueden hacer preguntas por ese medio. Voy a darle la palabra ahora a Alejandro Morlachetti. Alejandro en la actualidad se desempeña como asesor legal en derechos humanos en la Oficina de Asuntos Legales de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, en Washington, D.C., en los Estados Unidos, y se ha desempeñado como consultor experto de organismos internacionales en Naciones Unidas en más de 40 países. Así que es un gran honor tenerlo a Alejandro aquí con nosotros hoy. Alejandro, tenés la palabra, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias por la invitación al O'Neill Institute y a Ditela. Y bueno, un gusto estar con todos ustedes y con toda la gente que está conectada y compartir con muchos amigos y amigas panelistas en este momento. A ver, un aspecto principal en esta breve intervención, y después habrá más espacio en preguntas, es, creo que más que nunca, lo que está pasando en este evento único, prácticamente, no sé decirlo en la historia, pero sí claramente en los últimos 100 años, es un evento único en sus consecuencias, en su impacto prácticamente universal, es que más que nunca queda reflejado algo que todos los que venimos trabajando en temas de derecho internacional y derechos humanos venimos diciendo de una manera repetida, que es la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos. Es decir, nunca, lamentablemente, no era necesario que sea de esta forma, pero nunca es más claro y más evidente que no se puede dividir los derechos civiles y políticos de los derechos económicos, sociales y culturales. Esto se genera a partir de una situación de salud pública, pero claramente las primeras medidas que se toman están relacionadas con la limitación de derechos civiles y políticos. Una de las más importantes claramente es la posibilidad de moverse, de movilidad y de tomar decisiones en cuanto a si puedo no salir de un lugar, o si puedo pasar una frontera, o si puedo inclusive salir de mi propia casa. Entonces, fíjense cómo la realidad nos pone claramente de cara que no podemos dividir una cosa como la otra. Esa interdependencia, esa indivisibilidad, que ha sido clara y que siempre ha quedado ha sido parte muy fuerte de la discusión de derechos humanos, queda hoy más evidente que nunca. En ese sentido, una primera mirada, un primer análisis, que probablemente ya los han escuchado muchas veces, porque ya ahora aparece como más obvio, pero es bueno decirlo, es si se puede o no se puede tomar medidas de limitaciones de derechos, en particular estos de naturaleza de derechos civiles y políticos, la más clara, el tema de la libertad de movimiento, y en ese sentido vamos a encontrar referencias claramente relacionadas con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y observaciones o comentarios generales del Comité de Derechos Humanos, pero uno de los documentos más representativos es lo que se llaman los principios de Siracusa, justamente para la limitación de los derechos civiles y políticos. Estos principios nos dice, de alguna manera, cuáles son los supuestos en los cuales se habilitaría la suspensión, limitaciones de ciertos derechos. Sin ninguna duda, y lo dice explícitamente en el punto 15, la grave amenaza en materia de salud pública de la población es uno de los supuestos. Y es interesante porque además, en el párrafo inmediatamente posterior, establece que esto está relacionado además con el concepto de, y siguiendo los lineamientos del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS. O en realidad dice las normas internacionales, pero hoy estas normas internacionales quedan más que nada reflejadas en el Reglamento Sanitario Internacional. La declaración de pandemia por parte de la OMS, obviamente, habilita de alguna manera, además de la información obvia en ese sentido, a esta situación de grave amenaza de salud pública, con lo cual estaría cumplido el supuesto de la limitación de derechos. Ahora, esto no es un poco una carta, no es un permiso para suspenderlo de manera o de cualquier forma. Esto tiene algunas pautas. La primera pauta es la proporcionalidad, la segunda pauta es la razonabilidad, y hay algo interesante que ya venía desarrollándose y está de alguna forma en los principios de Siracusa, y hay mucho escrito sobre el tema, y que también, y si no lo han checado, se los recomiendo, ahora el 6 de abril, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales saca como una especie de comunicado o trabajo sobre el tema del COVID-19, y de alguna forma elabora más o amplía lo que ya algo dice en algún párrafo la observación general 14, la clásica observación general 14 del Comité de DESC sobre el derecho a la salud, que es que además estas medidas, además de ser proporcionales y además de ser
razonables, tienen que estar basadas en la mejor evidencia científica posible, disponible en este momento. Entonces, este es un dato que también va a ser interesante tener en cuenta para una evaluación después voy a volver a eso, de medio a largo plazo, sobre lo que las medidas que se están tomando de los diferentes estados miembros. Ahora, claramente, esto tiene que ver con el derecho a la salud, entonces aparece, lo primero que tenemos que garantizar, obviamente, es el derecho a la salud, y sabemos que podemos limitar algunos derechos específicos para proteger ese derecho a la salud, pero también hay algo que es una realidad, que es, al principio, en algún momento, y es porque de pronto aparecieron algunas personas más conocidas, o del ámbito político, del ámbito gubernamental, o del ámbito artístico, como que también contraían la enfermedad, esta enfermedad trata a todos por igual. Y este es un aspecto, no es así. En realidad, la enfermedad, más allá de la posibilidad o no de infección, que sí puede tratar a todos por igual, los impactos de la enfermedad no trata a todos por igual, y además no afecta a todos. Esto tiene que ver con las inequidades preexistentes a la pandemia. Entonces, acá hay otro aspecto que es, y esto lo resaltan todos los que han venido haciendo los diferentes relatores de Naciones Unidas, que lo vienen haciendo los tratados, y que ayer también queda establecido muy claro en el comunicado del Comité de DES, tenemos grupos en particular situación de vulnerabilidad o de mayor situación de vulnerabilidad que necesitan de medidas urgentes. Y estas medidas no pueden esperar porque tienen que compensar justamente ese impacto inequitativo que está afectando a estos grupos. Menciono algunos solo por mencionar algunos y para ser ejemplificativo, pero no es nada nuevo. A ver, claramente la situación laboral, ¿qué pasa con las personas y la situación de empleo? ¿Qué pasa con las personas que desempeñan trabajos informales? Y por lo tanto, si tomamos alguna medida en materia del trabajo formal, por ejemplo, suspensión de despidos, etcétera, etcétera, esas medidas no benefician a los trabajadores informales. ¿Cómo llegamos a través de diferentes redes de protección social a los trabajadores informales? ¿Qué pasa con el tema de violencia de género? ¿Qué pasa con la asistencia de servicios disponibles? Justamente hablaban del excelente trabajo que ha hecho la Corte Suprema y el Grupo de Violencia de Género de la Corte Suprema. Así como en la Argentina, ¿cómo hacemos para que los ámbitos de llamados o la forma de comunicación con servicios para prevenir el tema de la violencia doméstica y la violencia de género estén presentes? ¿Y cómo llegamos? Porque están todos en una casa encerrados, es mucho más difícil comunicarse, es mucho más difícil hacer visible lo que está pasando dentro de una casa. ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Qué pasa con los solicitantes de asilo? ¿Qué pasa con hoy parece que el lugar más seguro, y además en muchos casos es una orden, es estar en su casa? Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen casa? ¿Qué pasa con aquellos en que la casa no es un lugar donde estén dadas las condiciones justamente para esa mayor seguridad? ¿Qué pasa con las personas que tienen una casa pero su posesión es temporaria porque es una renta? ¿O qué pasa con las hipotecas? Es decir, todo este tipo de... Acá se requiere una cantidad de medidas en materia de derecho a la alimentación, de derecho a la educación, de derecho a la vivienda, de protección social, de extensión de los programas ya existentes de protección social, que fíjense cómo partimos de una grave amenaza a la salud y de pronto se nos abre todo el abanico de los otros derechos económicos y sociales, y se nos abre el abanico también de los derechos civiles y políticos. Y este es un punto que requiere de un amplio abordaje. El Comité de DES ya lo dice en la Resolución General 14 y lo vuelve a reiterar en el comunicado que acaba de adoptar, nos vuelve a recordar sobre las soluciones básicas. Ustedes recuerden que en la mayoría de las observaciones o comentarios generales del Comité de DES establece como esta cuestión de las obligaciones mínimas, que en ningún caso pueden ser suspendidas, y en este sentido tenemos que volver a recordar por esas obligaciones mínimas respecto al derecho a la salud, porque esto hace a la cuestión central, en este caso sí, de la atención. Es decir, aquellos que necesitan el servicio de salud, aquellos que necesitan acceder. Y otra vez, volvemos, no solo en materia de qué tipo de atención y qué tipo de respuesta, específicamente en materia de salud, estoy dando, sino también en términos otra vez del acceso universal, que es un punto central, no solamente de las normas internacionales, sino del trabajo también de OMS y OPS, en el sentido de asegurar el acceso universal al sistema de salud. Y esto, digo, es muy importante porque si bien esto es una recomendación en general que tiene que ver con el acceso de las personas, por ejemplo, migrantes, cualquiera fuera su situación en el territorio que se encuentren, más aún en esta situación de emergencia no se puede hacer ningún tipo de distinción en materia de acceso por si estar o no estar afiliado a un sistema o estar o no estar en forma documentada en un territorio determinado. Creo que hay que tener una mirada de... Esto hay que evaluarlo como de diferentes maneras.
lo escuchaba Martín cuando decía, bueno, es discutir desde el punto de vista de medidas legales, de discutir qué medidas se están tomando, discutir cómo están reaccionando los diferentes estados ante esta situación. Primero creo que hay un análisis urgente, que tiene que ver con esto que decía. Es decir, esta es una situación única, que desde algún punto de vista puede tomar desprevenido a muchos estados. Es difícil determinar todavía cuál es la mejor evidencia científica disponible, porque si bien se ha ido avanzando en el conocimiento de los diferentes aspectos, todavía hay discusiones sobre cuál puede ser más efectivo, qué tipo de tratamiento puede ser más efectivo, o qué pasa, vamos sabiendo también, y vamos conociendo más a medida que se va desarrollando. Pero sí hay cuestiones urgentes, que es la que yo decía. ¿Cómo establecemos una situación para acercarnos más a una situación de equidad por el impacto inequitativo que tiene esto en los diferentes grupos? Y esto es lo que es urgente. ¿Qué hacemos porque muchas de estas cuestiones además tienen que ver con medidas con los estados, que son lógicas, por ejemplo, la restricción para evitar todo el efecto de distanciamiento social, y evitar un mayor contagio, pero eso está generando un impacto. Entonces, si bien la medida original de limitación por ejemplo, la libertad de movimiento está bien basada en un tema de grave amenaza de salud pública, al mismo tiempo tengo que ver qué medidas compensatorias nos está afectando de manera desproporcionada. Ahora, en un mediano y largo plazo, la discusión ya es un poco más profunda, que es, una vez que por situación de emergencia, es mirar otra vez hacia atrás y decir, estado determinado, en la situación específica de ese estado, las medidas fueron proporcionales, las medidas fueron razonables, las medidas se tomaron en base a la mejor evidencia disponible. Y ese es un análisis que seguramente vamos a poder hacer de mejor manera luego de la situación de emergencia. Y la otra reflexión que también tenemos que tener en cuenta es pensar y volver en algún momento pre-pandemia para preguntarnos qué hacemos en el futuro para que, si volvemos a tener una ola de esta misma o alguna otra en el futuro, todas aquellas medidas de progresividad en materia de derechos, inclusive de regresividad en materia de derechos sociales, cómo han impactado y cómo han hecho que esta pandemia, más allá del específico aspecto de la salud pública, tuviera un mayor impacto por esas condiciones preexistentes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por tu intervención. A continuación le voy a dar la palabra a Óscar Cabrera. Por más de Óscar, donde actualmente es Iniciativa para Familias Saludables y donde también se desempeña como profesor visitante de la Escuela de Derecho. Sus áreas de estudio y de interés e investigación incluyen la intersección entre el derecho y la salud pública, salud y derechos humanos, litigios sobre trabajo a nivel mundial y las políticas públicas en el sistema de salud. Óscar, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a Ditela por organizar este webinar con nosotros y gracias a las panelistas y el panelista. Quería arrancar conectando un poco con algunos de los temas que mencionaba Alejandro. Y lo primero que voy a decir, bueno, hablamos de derecho a la salud, obligación del Estado al derecho a la salud. El primer punto aquí es resaltar lo excepcional de estas circunstancias. Si bien el ordenamiento jurídico se supone que tiene que estar listo para lidiar con estas circunstancias, sabemos que históricamente es algo que no siempre ha ocurrido. En cuanto al derecho a la salud, normalmente nos enfocamos en la dimensión prestacional del derecho a la salud. El Estado tiene una obligación de garantizar acceso a servicios de salud. Y casi nunca hablamos de la dimensión de prevención, salud pública. La obligación que tiene el Estado de crear las condiciones para que individuos, ciudadanos, personas en sociedad puedan ser saludables. Y esa es la dimensión en la que conversamos en el contexto de epidemia. Aquí todos hablamos de salud pública, el nivel de conocimiento de temas de salud pública en la sociedad en general se dispara. Inclusive, gente cercana a nosotros, mis familiares me llaman y me hablan con términos de salud pública, se va a aplanar la curva, prevalencia, incidencia, o sea, se masifica este debate sobre salud pública y qué significa en este contexto. Lamentablemente, no siempre es prioridad de los estados pensar en las herramientas y las estructuras que tienen que estar establecidas para poder lidiar con temas de salud pública. ¿Qué ha pasado en este contexto de la epidemia? Se ha evidenciado que hay una fragilidad fuerte de los sistemas de salud.
Eso es lo que muchas personas saben, que muchas personas tienen carreras y la vida entera diciendo de la necesidad de fortalecer los sistemas de salud, pero también fortalecer la prevención, porque entendemos que los sistemas de salud estructurados, como están estructurados, no pueden lidiar con todas las emergencias que vamos a ver a futuro. Eso es un tema recurrente en grupos que trabajan en enfermedades crónicas. Si no hacemos nada para prevenir la incidencia de enfermedades crónicas, los sistemas de salud van a colapsar a futuro. Y ahora esto es un microcosmos que nos da un ejemplo concreto de cómo prevención es tan importante como invertir en los sistemas de salud. Esa dimensión de prevención está en el Comité General 14, es algo que se ha hablado mucho, pero no siempre nos enfocamos en desarrollar políticas que sean coherentes. En este sentido, ¿qué medidas de salud pública se han interpuesto? Se han interpuesto en la mayoría de los países, y después vamos a escuchar ya más del contexto argentino, medidas internas, medidas de aislamiento social, cuarentena, aislamiento directamente, distanciamiento social. Todas estas medidas, la mayoría de los países las están con distintos grises, y podemos después en las preguntas comentar un poco cómo lo han hecho de manera diferente en algunos países, pero son medidas que tienen un impacto, por supuesto, en el goce de derechos fundamentales, ¿no? Por lo menos distanciamiento social, se limita el acceso al espacio público, se limita el derecho a asociación, eso tiene un impacto con distintos derechos fundamentales. En ese contexto, aquí lo que hay que discutir es si uno se está usando la evidencia, como decía Alejandro, para informar esas políticas públicas, y un tema central que lo vamos a ver más en detalle a futuro es si existían las estructuras legales que autorizaban al gobierno para interponer estas medidas. Ahora pocos nos estamos preguntando esto, ¿no? O sea, hay deferencia total al gobierno, vamos a cumplir las medidas, pero esto es algo que ha sido cíclico y a veces es frustrante porque vamos de epidemia en epidemia, de pandemia en pandemia, teniendo discusiones similares. Si bien en el 2003 SARS, el coronavirus anterior que mencionaba Rebeca, el síndrome de respiración severa aguda, solo afectó a algunas jurisdicciones, ya se creó un debate y se resaltó la necesidad de repensar las estructuras legales. En Canadá, que fue uno de los lugares más afectados, Toronto, Ontario, pero también en otras jurisdicciones. Ese llevó a repensar estándares internacionales, y ahora voy a conectar un poquito con el Reglamento Sanitario Internacional. Pero dentro de estos procesos cíclicos, lo que pasa es que después dejamos de prestar atención y nos movemos a los temas de día a día, y no necesariamente se repiensa el sistema legal de cómo se puede articular una respuesta en una situación de emergencia que garantice derechos fundamentales, pero que también le dé las herramientas al gobierno para poder interponer medidas que van a restringir y afectar derechos fundamentales. Aquí un tema central que comentaba Alejandro, es la necesidad de pensar en la evidencia, en cómo se usa la evidencia que tenemos ahora, porque esto es un proceso que va a ir evolucionando. Esto no es nada distinto a cualquier teoría de regulación de riesgo en sociedad, y usamos la evidencia que tenemos, el impacto que puede tener el riesgo, la posibilidad de que el riesgo ocurra, y vamos pensando cómo intervenimos como Estado en ese contexto. Aquí algunos elementos, después de la epidemia de SARS, se hizo mucho trabajo académico de tratar de pensar, bueno, cómo pensamos la salud pública, cómo pensamos el rol del derecho en la salud pública. Eso venía ya del trabajo que se había hecho después del 11 de septiembre en temas de emergencia y necesidad de que el Estado tuviera poder de emergencia en contextos como el 11 de septiembre. Después con SARS se empezó a articular. Y algunos elementos que nada más quería comentar, lo que se llama en inglés legal preparedness. Cómo se prepara el espacio legal. El primer punto que es claro y que quedó claro del trabajo retrospectivo que se hizo de la respuesta del gobierno de Canadá a la epidemia de SARS es que hay que reformar el sistema jurídico para que haya claridad de quién tiene autoridad de hacer qué en un contexto de una epidemia. Esto es mucho más complejo en países federales y en países federales que tienen distribuciones claras de competencia en salud. Eso es algo que se puede discutir en el contexto argentino, pero eso fue claro en el contexto canadiense. ¿Qué pasó en el contexto canadiense en el 2003? Nadie sabía quién tenía la autoridad, si era el gobierno central, si era el gobierno del estado, de la provincia de Ontario, o si era el gobierno de la ciudad de Toronto. Y lo que se hizo fue se articuló una respuesta sin necesariamente pensar en esa atribución, esa competencia legal. Entonces, ese primer tema es repensar un poco el ordenamiento jurídico para estar claro y tener claridad legal. El segundo punto es saber quién tiene la competencia, quién es la autoridad dentro del gobierno que lo tiene que hacer para implementar, ejecutar y para gestionar la emergencia. Después, información es extremadamente importante. Cómo se procesa la información y cómo se comunica esa información con el público.
ese nivel de transparencia que estamos tratando de tener entre información, participación, cómo se trabaja en ese espacio. Y el cuarto elemento de esta estructura es la coordinación entre distintos sectores del gobierno, entre distintas jurisdicciones, la necesidad de coordinar. En este contexto siempre vemos que no hay necesariamente una articulación, no hay una coordinación, lo estamos viendo ahora en Estados Unidos, distintos estados teniendo reacciones distintas y no necesariamente coordinando respuestas, ni con el gobierno federal, ni entre estados cercanos, entonces eso genera un poco de fraccionamiento. La importancia de la información conecta con un punto que voy a hablar ahora, que es ahora estamos en un contexto donde inclusive se escucha mucho en la comunidad legal, en la opinión pública en general, que necesitamos más medidas coercitivas. Ya hay una orden de no salir porque el Estado no está metiendo presa a la gente, porque el Estado no está sancionando. Eso lo he escuchado muchísimo. La evidencia hasta ahora, todo esto se puede revisar con la evidencia que se va a generar en esta pandemia específicamente, pero la evidencia hasta ahora demuestra que hay mayor cumplimiento con las medidas de salud pública y de aislamiento social cuando hay una confianza por parte de la ciudadanía en el Estado. Esto fue muy claro en Ebola, cuando fue la pandemia de Ebola, fue muy claro que había un mejor cumplimiento con órdenes de aislamiento social, cuarentena, cuando la sociedad confiaba en lo que estaba haciendo el Estado. Cuando se intentó usar el poder de policía, ejército, más bien hubo un rechazo a eso y empezó a haber conmoción social en contra de las acciones del Estado. Entonces, quizás eso es lo que va a cambiar ahora, no sé, es algo que tenemos que evaluar, pero ese nivel de confianza es esencial para la salud pública. Alejandro ya habló de los principios de Siracusa, no voy a hablar de esto, principios de Siracusa, proporcionalidad, razonabilidad, o sea, hay muchos mecanismos legales que nos ayudan a evaluar conflictos de derechos y cómo los resolvemos de una manera técnica legal, con test, con procesos para hacerlo. Aquí hay un tema central también que es el tema de evidencia y cómo, si bien le damos flexibilidad a que el Estado use su poder de policía con la poca evidencia que tiene para tratar de minimizar el impacto de la epidemia, también tiene que haber un control al uso de ese poder de policía. Sobre todo cuando los estados empiezan a tomar medidas que no están diseñadas para minimizar el impacto de la epidemia. Un ejemplo concreto son algunos estados en Estados Unidos que están restringiendo acceso a aborto en el contexto de la epidemia, diciendo que son servicios médicos no esenciales, entonces no se pueden dar durante el contexto de la epidemia. Ya hay acciones judiciales, el Centro de Derechos Reproductivos, otras organizaciones están atacando en sede judicial esto, pero este es un ejemplo concreto de cómo otras agendas son las que determinan la política y la respuesta del Estado. Entonces ahí es importante sí, mantener un foco claro de, bueno, cuál es la respuesta, cuál es el objetivo que se persigue y si la evidencia justifica o no el tipo de intervención. Creo que nos daría mucho para hablar también del impacto desproporcionado que está teniendo esto en grupos en situación de vulnerabilidad. El único tema aquí es que me parece que tenemos que tener un cierto nivel de coherencia, que no podemos esperar que en un contexto de emergencia resolvamos temas que son estructurales en sociedad. O sea, este contexto nos va a ayudar como a tratar de minimizar el impacto negativo, pero no podemos resolver esos temas estructurales ahora cuando los intereses son y las necesidades van por otro lado. Entonces, mantenerlo en el marco analítico, pero entender que esto es lo que viene de toda la vida, grupos que están en situación de vulnerabilidad, no podemos tratar, hay que tratar de minimizar el impacto negativo que la epidemia tiene en los distintos grupos, pero también tener claro que no vamos a poder solucionar todos los problemas en este contexto. Y termino hablando un poquito del Reglamento Sanitario Internacional de 2005. Como mencionaba Rebeca, fue una reforma que se hizo después de la epidemia de SARS en el 2003. En el 2005 se reforma el Reglamento Sanitario Internacional. Se habla de, en vez de un listado de enfermedades, cuando hay una emergencia de salud pública de interés, de impacto internacional. Pero también por primera vez se incorporan estándares de derechos humanos dentro del Reglamento Sanitario Internacional. Se hace referencia a la Carta de Naciones Unidas y se refleja la necesidad de balancear salud pública, poder de policía y derechos fundamentales. Y en este contexto, y termino con una idea muy puntual, me gustaría dejar un mensaje, algunos mensajes que después podemos discutir más adelante. Es no necesariamente asumir que hay un conflicto inherente entre salud pública y derechos humanos, que eso es parte del diálogo a veces. Salud pública
persigue la protección de intereses sociales que afectan derechos individuales. En realidad creo que hay una manera de armonizar y hay una conexión muy clara entre los objetivos que persiguen intervenciones de salud pública y objetivos de derechos fundamentales. No hay ese conflicto inherente. La manera es cómo podemos articularnos de una manera que los dos cumplan el objetivo en sí mismo, entendiendo que va a haber necesidad de restringir derechos fundamentales, pero también evaluando las acciones del Estado en este contexto. Paro aquí para que después podamos tener un poco más de tiempo para las preguntas y tener alguna discusión. Muchas gracias a todas y todos. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por la presentación. Voy a ceder la palabra a Silvia Serrano. Silvia es la directora asociada de la Iniciativa para Familias Saludables del Instituto O'Neill. Antes de unirse al instituto, Silvia desempeñó diferentes responsabilidades como abogada en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también se ha desempeñado como responsable del litigio de casos sometidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Silvia, the floor is yours. Bueno, muchas gracias, Martín. Muchas gracias a quienes me han antecedido en el uso de la palabra y a quienes nos están acompañando. Bueno, yo voy a hacer algunas reflexiones sobre el tema de igualdad y no discriminación en este contexto en dos secciones. Primero, voy a plantear un panorama general de los distintos escenarios de desigualdad y discriminación que se presentan tanto en el contexto del ejercicio del derecho a la salud como en el contexto de la implementación de las medidas de salud pública y puntualmente de aislamiento físico. Y segundo, voy a abordar el tema de la escasez de recursos médicos en el contexto de la pandemia. Entonces, quiero empezar la primera parte recordando brevemente la complejidad del contenido normativo del derecho a la igualdad y no discriminación, que incorpora tanto una prohibición de trato diferente injustificado, cuyo escrutinio es especialmente estricto si se basa en ciertas categorías problemáticas o sospechosas, como un mandato de medidas diferenciadas para superar situaciones de discriminación sistémica y estructural. Además, la discriminación puede operar directa o indirectamente, es decir, con la intención de discriminar o por el efecto discriminatorio que puede tener. Y el coronavirus nos trae ejemplos pertinentes de todo lo anterior y de todas las manifestaciones posibles de discriminación. Como decía, quiero plantear escenarios de desigualdad tanto en el ejercicio del derecho a la salud como en la implementación de las medidas de salud pública. En el ejercicio del derecho a la salud quisiera levantar tres temas. Primero, el tema de acceso y disponibilidad de servicios de salud para las personas que tengan el virus, que incluye tanto diagnóstico como atención en salud, como para otras personas que puedan verse afectadas por la sobrecarga del sistema de salud, por ejemplo, personas con enfermedades crónicas de gravedad o las emergencias que puedan surgir también graves en el contexto de la pandemia. En ambos escenarios, necesariamente se van a reforzar las barreras estructurales que ya han enfrentado en ciertos grupos desaventajados en el ejercicio del derecho a la salud. El segundo tema que quisiera levantar y que ya Oscar lo comentó en su intervención es el tema de posibles usos discriminatorios del contexto a los que debemos estar vigilantes. Un ejemplo de ello es al momento de determinar cuáles son los servicios esenciales de salud para tomar decisiones de transferencia de recursos en este contexto y que estas transferencias de recursos estén basadas en criterios objetivos. Como decía Oscar, una posible manifestación de esto es cuando se entiende que los abortos legales no son servicios esenciales y se aprovecha este contexto para limitarlos sin que haya una relación clara de causalidad entre el tipo de recursos escasos y la práctica de abortos. En algunos estados como Argentina y Uruguay ya se han adoptado algunas medidas para evitar que esto ocurra, y en otros lugares, por ejemplo aquí en Texas, en Estados Unidos, ya está ocurriendo e incluso ya está judicializado el tema ante jueces federales. Y el tercer tema, en cuanto al contexto del derecho a la salud, y lo dejo solamente mencionado porque lo voy a profundizar en la segunda parte de mi intervención, es el tema de la priorización de recursos médicos escasos ante la sobrecarga del sistema de salud. Y con eso paso a la implementación de las medidas de salud pública. Como se comentó antes, las medidas de salud pública, por supuesto, traen aparejadas restricciones de derechos y la justificación de estas medidas en general ya las abordaron Alejandro y Oscar, pero estas medidas no limitan derechos de manera neutral. Esto hace necesario que las mismas y su implementación sean evaluadas bajo los parámetros tradicionales de restricción de derechos, pero también bajo la lupa del principio de igualdad y no discriminación.
Y sobre esto quiero plantear 5 ejemplos de manifestaciones de desigualdad en este contexto de aislamiento, sin ninguna pretensión de ser exhaustiva, porque son realmente muchísimos los escenarios de desigualdad. El primero que quiero mencionar es el tema más evidente, que es el de las personas que simplemente no están en condiciones de aislarse físicamente. Aquí me refiero a personas en situación de calle, personas privadas de libertad, por ejemplo. Este grupo se encuentra en un riesgo agravado de contagio, lo que a su vez tiene un impacto negativo en la finalidad general de salud pública de evitar la propagación. El segundo es el tema de las personas que deben enfrentar las medidas de salud pública en contextos estructurales en los que no están en condiciones reales de implementarla por la falta de provisión de servicios públicos como agua potable o inseguridad alimentaria, como ocurre en muchos sectores rurales. El tercero es el tema de las personas a quienes el aislamiento físico les genera la total o casi total pérdida de ingresos y eso redunda en una imposibilidad de satisfacer las necesidades más básicas. En muchos países de América Latina, este es un problema de millones de personas, especialmente en el sector informal, en el que además suele haber una sobrerepresentación de las mujeres. El cuarto tema es el de los grupos de personas para quienes el aislamiento físico se traduce en un riesgo exacerbado de violencia, como ocurre, por ejemplo, con la violencia de género y la violencia contra niños y niños en el hogar. Sobre esto ya hay cifras muy claras sobre los incrementos en violencia sexual, violencia de género, femicidios, y también algunas medidas, y de una vez respondo a alguna de las preguntas que se plantearon en el chat. Se están adoptando algunas medidas como el fortalecimiento de los mecanismos de protección frente a la violencia de género, los ya existentes. En Francia, por ejemplo, se están adoptando algunas medidas como utilizar algunos hoteles como albergues temporales para mujeres víctimas de violencia de género, entre otras medidas. El quinto tema que quiero comentar es que aún dentro del grupo reducido de personas que no están en el sector informal, existen riesgos de recortes de personal discriminatorios. Esto ocurrió, por ejemplo, ayer con una liga femenina de un equipo colombiano de fútbol, que bueno, ha estado mucho en la prensa y es un ejemplo de cómo el impacto en la economía puede tener un impacto discriminatorio frente a las medidas que se tomen frente a ese impacto. Y aún en la modalidad de personas que podemos mantenernos con una situación de teletrabajo y que los niños y niñas pueden estar en un proceso de educación a distancia, estos procesos tampoco son siempre neutrales por varios temas, como el rol desproporcionado de cuidado directo e indirecto que recae sobre las mujeres, la falta de acceso universal a Internet y a las tecnologías necesarias, o la dependencia que tienen muchas familias de los sistemas de nutrición en las escuelas. Todo lo anterior, como decía, a título de ejemplo, significa que, sin ánimo de pretender, como se decía antes, que en este contexto de emergencia se resuelvan todos los problemas estructurales de la sociedad, aunque ojalá que sí se abran espacios de reflexión con posterioridad a la pandemia sobre esta desigualdad estructural, sí es imperativo que los poderes ejecutivos y legislativos acompañen las medidas de salud pública con paquetes de medidas para compensar estos y otros escenarios de desigualdad. Como son tan variados, por supuesto, las medidas de compensación que se están adoptando son también muy variadas. Van desde paquetes de medidas económicas con subsidios para garantizar el ingreso básico, medidas de política penitenciaria para liberar o disponer de detención domiciliaria a ciertos grupos de personas privadas de libertad, el fortalecimiento de redes de apoyo o respuesta en casos de violencia de género, como mencionaba, disposición de terrenos baldíos para el refugio de personas en situación de calle o medidas regulatorias de emergencia por parte de entes de fiscalización en el ámbito laboral o financiero. Bueno, con esto voy a pasar a la segunda parte de mi intervención, que es la cuestión de la priorización de los recursos médicos escasos. Y quisiera empezar diciendo que en este contexto la escasez incluye diversos temas, incluye la protección, el equipo de protección para el personal de salud, instrumentos para el diagnóstico, el propio personal de salud disponible con entrenamiento suficiente y adecuado para el cuidado intensivo, las camas de cuidado intensivo y respiradores, que es una de las manifestaciones más graves de la escasez, y eventualmente un escenario de escasez de tratamiento que la evidencia empiece a demostrar como adecuado e incluso de las vacunas. Lo primero, evidentemente, es la obligación de los estados de disponer todos los esfuerzos posibles para anticiparse a la escasez y prevenir las consecuencias más trágicas, ¿no? Esto significa las propias medidas de aislamiento, por una parte, la movilización del gasto público para la adquisición del mayor equipo disponible según las proyecciones de cada país, la transferencia de recursos entre las zonas que se proyectan con más necesidad y la suspensión temporal de servicios médicos no esenciales con criterios objetivos que requieran
recurso médico escaso. Yo no voy a profundizar en este tipo de medidas preventivas, sino en el escenario puntual de escasez, aún a pesar de estas medidas, y específicamente en el tema de asignación de camas en unidades de cuidados intensivos y respiradores. Y aquí surgen al menos tres grandes preguntas, que son: ¿a quién le corresponde adoptar esas medidas? ¿Con base en qué criterios y mediante qué tipo de procesos? Y en las respuestas a estas preguntas dialogan muy cercanamente la bioética, la evidencia disponible y los límites que impone el derecho. Sobre la pregunta de a quién le corresponde tomar las decisiones, esta pregunta tiene dos matices: quién debe definir los criterios de asignación y quién debe tomar las decisiones en el caso puntual. Sobre la definición de los criterios de asignación, tanto la OMS como el Center for Disease Control aquí en Estados Unidos, en documentos previos sobre otros brotes infecciosos o incluso previendo un eventual escenario de pandemia de influenza, habían entendido que en contexto de emergencia o de pandemia el tema de escasez es un tema de salud pública que le corresponde a las autoridades de salud pública, siguiendo parámetros bioéticos y por supuesto legales. Y aquí surge otro elemento importante, y es que desde la bioética se entiende que el personal médico no debe tener la carga de adoptar decisiones sobre criterios de priorización en el momento puntual, ni asumir posibles consecuencias legales por ello. Sobre las decisiones en el caso puntual, corresponde al personal médico según diversos criterios, los que se definan previamente, pero aquí viene otro matiz importante que recomienda la bioética, y es que las decisiones ya en el caso puntual tampoco las debería tener que hacer el médico que está atendiendo a una persona, sino un comité dedicado a esta labor, e incluso hay recomendaciones sobre cómo deberían idealmente estar compuestos estos comités para que los criterios sean implementados de la manera más consistente posible. La segunda gran pregunta, como decía, es la de cuáles son estos criterios. Nuevamente, los principios básicos de la bioética, como principio de utilidad en el sentido de maximizar los beneficios y de equidad en el sentido de distribución justa, entre otros, son relevantes, pero por sí solos no ofrecen los criterios de priorización en el contexto específico. De hecho, la OMS y una serie de artículos sobre bioética que han surgido en estos días, se reconoce que en estos contextos no hay fórmulas únicas y que los principios de utilidad y equidad, independientemente considerados, pueden tener interpretaciones distintas y que incluso entre sí pueden entrar en tensión. Por ejemplo, el principio de utilidad, en el sentido de maximizar los beneficios, puede ser implementado en el sentido de salvar la mayor cantidad de vidas, de salvar la mayor cantidad de años de vida o la mayor cantidad de años de calidad de vida ponderada. Algunas de las guías que han salido en estos días que se enfocan en cantidad de años de vida o que podrían ser problemáticos desde una prohibición de discriminación con base en edad, o las que se enfocan en cantidad de años de vida ponderada, podrían ser discriminatorias con base en discapacidad. Respecto de los criterios, hay, a pesar de estas complejidades, sí hay algunos puntos comunes en las recomendaciones desde la bioética que quiero destacar. Priorizar al personal médico pareciera ser un consenso. Priorizar el tratamiento intensivo con base en el pronóstico, entendido pronóstico como las mayores posibilidades de sobrevivencia en caso de recibir el tratamiento, pareciera en términos generales ser un criterio de consenso. Aunque en la práctica esto puede impactar desproporcionadamente a ciertas poblaciones, a las que están en mayor riesgo de muerte en escenario de complicaciones, también hay contexto en que la edad no debería ser un criterio explícito para definir a priori la posible impertinencia o inutilidad del tratamiento. Y en todo caso, quienes no reciban tratamiento deben recibir un cuidado paliativo para enfrentar la situación de no poder recibir el tratamiento. En casos de pronóstico comparable, las guías tienen como punto común considerar mecanismos como una lotería, por ejemplo, que pudiera definir objetivamente, de la manera más objetiva posible, a quién le corresponde el tratamiento, ya que otros mecanismos como quién llegó primero podría ser problemático por impactar distinto a grupos desaventajados que ya tenían dificultades de acceso, e incluso a quienes en una primera etapa de la pandemia habrían asumido responsablemente las medidas de cuidado. Otro punto común que es importante destacar es que la evaluación de la necesidad de tratamiento sobre la base de pronóstico no debería limitarse a las personas que tienen coronavirus, sino que debe incluir a todas las personas que requieren tratamiento intensivo por otros motivos. Y el último punto desde la bioética que quiero compartir es que la prioridad de asignación de recursos puede ser diferente cuando se trata del tratamiento intensivo en el contexto de coronavirus o cuando se trata, por ejemplo, de una eventual vacuna donde
han surgido algunas recomendaciones que indican que lo más ético podría ser priorizar a quienes están en mayor riesgo de contagio e incluso tendrían el peor pronóstico en caso de contagiarse. Entonces, frente a estas preguntas difíciles y complejas, una aproximación multicriterio de la manera más adecuada posible al contexto puntual de la pandemia y al contexto de escasez en el contexto de cada país pareciera ser lo más idóneo. Por eso varios informes de la OMS y del CDC, y con esto voy a terminar ya, que abordan las cuestiones éticas en estos contextos, se enfocan en los parámetros fundamentales de los procesos de la definición de criterios, más que en plantear las fórmulas de los criterios puntualmente. Y dentro de estos parámetros fundamentales de los procesos están definición previa y uniforme. Esto significa un llamado urgente a los estados para que a la par de las medidas preventivas se anticipe el escenario de escasez y no se empiece un proceso deliberativo, si es que hay un proceso deliberativo, solo cuando ya sea absolutamente inminente. La transparencia, como se decía antes, la información de parte de las autoridades de salud pública, que significa claridad sobre los recursos disponibles, claridad sobre los criterios de priorización y los fundamentos que los justifican en el contexto particular. Legitimidad en el proceso de la toma de decisión, lo que incluye que sea participativo en la mayor medida posible en medio de la emergencia y que esté basado en la mejor evidencia disponible y con la flexibilidad necesaria para ir adaptando los criterios según dicha evidencia. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Le voy a dar la palabra a Paola Vergallo. Paola es profesora asociada de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora adjunta del CONICET. Paola ha dirigido proyectos de investigación para diversas instituciones y organizaciones, como el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, el Fondo de Población de Naciones Unidas, la Organización Panamericana de Salud y el Centro de Derechos Reproductivos. Sus áreas de investigación y docencia incluyen el derecho público, los derechos a la salud, los estudios de género y la investigación sociojurídica. Paola, tenés la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Gracias a la Escuela de Derecho y al Instituto O'Neill por la organización de esta conversación, que me parece sumamente importante y necesaria para la Argentina y para toda nuestra región. Y por supuesto, muchas gracias a las y los panelistas. Es un placer estar con ustedes y volverlos a encontrar a todos en esta oportunidad, desafortunadamente en estas condiciones de crisis y tanto sufrimiento para todo el mundo y nuestra región y nuestros países en particular. Bueno, lo que yo quiero hacer es un poco situar varias de las cuestiones que se plantearon, refiriéndome primero a los desafíos legales que enfrentamos hoy en el contexto argentino. La invitación a mi presentación era pensar un poco estos temas en el contexto local. Entonces, primero quiero referirme más a los desafíos generales legales, luego a algunos de los desafíos legales sanitarios, y en particular me iba a referir a la cuestión de la priorización y la planificación estratégica en el contexto de la pandemia, y luego quiero hacer alguna reflexión, si cabe, sobre lo que nos puede dejar este episodio desafortunado en nuestra historia, pero previsible desde el saber y los saberes como la salud pública y los derechos humanos desde hace tiempo, pensando a futuro tanto sobre la regularidad y la futura normalidad, sea cual sea de nuestro sistema de salud, como futuras pandemias, porque sabemos que estas ocasiones no van a desaparecer de nuestra historia. Entonces, sobre los desafíos legales generales, sabemos que el proceso de juridización que viven nuestras sociedades nos enfrenta a desafíos cotidianamente con el derecho, más en los contextos de anomia o de fuerte limitación a la capilaridad de la legalidad, a la vinculatoriedad que ejerce el derecho en nuestras sociedades. Con lo cual, además de los desafíos que enfrenta la legalidad frente a cualquier evento extraordinario como estos, en países centrales donde los procesos de juridización son deficientes pero mucho más extendidos, donde hay más autoridad, más legitimidad en muchos contextos que en algunos de los nuestros hoy en día, aunque hay variación en ese sentido también en nuestra región hoy respecto a la legitimidad que tienen las autoridades al producir normas en esta emergencia. En la regularidad del derecho vemos esos desafíos, vemos la enorme fragmentación, las disputas interpretativas que son parte de la vida del derecho, y todo eso se acelera, se complejiza y se torna exponencial en nuestro contexto de emergencia. Con lo cual,
como decía también Óscar, eso se reproduce con mayor intensidad en los sistemas federales. ¿Cuáles son los desafíos entonces hoy en términos de la producción de normatividad en la Argentina? Bueno, la velocidad con la que hay que producirla, la falta de evidencia que es sistémica en nuestro entorno por la falta de datos, etcétera, y además lo que produce, digamos, la pandemia y la emergencia y la urgencia. Entonces tenemos los desafíos de sistematizar la información que se está produciendo a nivel federal y a nivel de subnacional, y en las provincias como la de Buenos Aires, los desafíos municipales que reproducen, digamos, la complejidad del federalismo al interior de una jurisdicción que concentra al 30 y pico % de la población del país. Esa sistematización tiene las dificultades de que al estar siendo producida con mucha descentralización por la falta de una autoridad clara para encarar, digamos, los desafíos de la emergencia, en particular en estos temas, genera entonces, por ejemplo, contradicciones entre normas. En el caso federal argentino, donde hay hoy muchísima centralización, no deja de haber problemas de compatibilidad entre las normas que saca el Ministerio de Salud y lo que puede producir el Ministerio de Justicia o de Desarrollo Social. Con lo cual, incluso en un ámbito como el argentino, donde hoy hay mucha concentración y autoridad, y creo también una alta legitimidad en la producción de la reacción centralizada a la pandemia, hay un desafío de sistematicidad. El SAIG, que es nuestro Centro de Información Jurídica, ha estado sistematizando normas, pero todavía la fragmentación de esa legislación a nivel horizontal, digamos, dentro de una misma unidad de gobierno como el sistema federal, es altísimo. Está el desafío entonces de sistematizar la información, de coordinarla, y por supuesto, como en la vida cotidiana del derecho, todos los debates interpretativos que va a haber sobre estas normas que están abiertas hoy a la interpretación de distintos actores institucionales y de la ciudadanía. Un desafío con esta información, además de la sistematización, es la circulación para diferentes audiencias. Hay un trabajo de traducción de la información legal que no está dirigida solo a quienes son sus destinatarios como ciudadanos y ciudadanas, sino también toda la mediación de actores institucionales que tienen que implementar estas decisiones a nivel de gestión pública y privada. Ahí hay entonces un trabajo de traducción para el cual la tarea de las y los abogados del Estado y del sector privado se vuelve sumamente importante. Hoy hay estudios jurídicos que están haciendo este trabajo para traducir la legislación a las empresas que tienen, por ejemplo, que actuar en la emergencia como prestadores esenciales, los que están en el sector productivo de la alimentación o de insumos para el sistema médico. Con lo cual hay muchos desafíos ahí para pensar en una agenda de trabajo jurídico. Yo quisiera agregar que me parece que esa es una de las agendas que está más atrasada. Vemos en los medios de comunicación argentina mucho discurso médico, bastante discurso sanitario y epidemiológico, y por otro lado un lugar muy importante ocupado por el discurso sobre la preocupación económica. Pero en la urgencia, la mediación legal de todo esto es central, y me parece que nos falta ahí un trabajo social más sustantivo de comunicación. Los medios de comunicación están haciendo mucha circulación de datos epidemiológicos y de datos económicos y de necesidades de la ciudadanía frente a la urgencia, pero acá falta también esa mediación de la interpretación legal y de la comparación de las medidas que se están tomando, tanto a nivel subnacional para el aprendizaje en ese laboratorio que es el federalismo, como en el derecho comparado, para aprender de los países que van más adelante o que van detrás, y hacer que el cruce de experiencias a nivel de nuestras divisiones nacionales o regionales genere, digamos, eficiencia legal también en ese sentido, acortemos los plazos de aprendizaje y expandamos, digamos, los efectos de lo que podemos aprender de los errores. Entonces, y por último, obviamente está el desafío de acceso a la justicia. Muchos de estos problemas de interpretación plantean la necesidad de litigios urgentes. Y no me estoy refiriendo a los litigios más superfluos de quienes están muy preocupados por su libertad individual en contextos menos urgentes, sino a cuestiones de interpretación sobre la circulación de sectores esenciales, la discusión sobre cómo se produce la delimitación de cuáles son las cuestiones urgentes, y me parece que ahí tenemos el drama que había
digamos, diagnosticado el estudio que referencia Óscar Cabrera sobre Canadá, que es la falta de claridad sobre el quién tiene que tomar estas decisiones de interpretación frente a disputas de organización de la normativa sobre la cuarentena. Estamos en las manos de la descentralización judicial argentina, también hiperfragmentada, y también, digamos, exacerbando las necesidades de acceso a la justicia para que los grupos que requieren prioridades estratégicas en ese sentido estén actuando. Hay iniciativas, por ejemplo, la Procuración que defiende los derechos de las personas en situación de prisión, encara la defensa de derechos colectivos, y organizaciones de la sociedad civil que también están haciendo el trabajo estratégico de representar esos intereses más urgentes, están enfrentando ese trabajo, pero hay entonces un proceso de judicialización de emergencias interpretativas que deberíamos estar viendo más y mejor y sistematizar, digamos, con mayor conocimiento del que lo estamos haciendo. Entonces hay también una fragmentación en la producción de las respuestas a estas necesidades más urgentes que plantea el derecho. Y después están todos los temas específicos de los grupos que se mencionaron, los grupos desaventajados que requieren priorización, se mencionaron las mujeres, las personas con discapacidad, tenemos a los migrantes y en algunos de nuestros países a los refugiados, los refugiados que nos plantean también situaciones, digamos, específicas que hay que considerar, en el caso de los grupos de refugiados venezolanos que están en distintos lugares de nuestra región, en Colombia, en Brasil, en las fronteras, plantean desafíos que también, digamos, tenemos que pensar específicamente, y en Argentina, por supuesto, están las distintas dimensiones de todas las poblaciones que están en situaciones socioeconómicas de exclusión y marginalidad, en esos niveles de informalismo de los que se hablaba, en los cuales la discusión sobre cómo se aplican estas normas plantean una cantidad de otros desafíos, y estamos en esa situación. Los tribunales parecen estar reaccionando relativamente bien, pero tenemos, yo creo que llamar la atención sobre una historia muy desafortunada que está en el rol de los tribunales argentinos al enfrentar las crisis, y creo que es la reacción que tuvieron en el 2002 a las cuestiones masivas de reclamos en la crisis, y en particular me refiero al corralito. Y ahí solo haría una nota respecto a la necesidad de poner en discusión la prioridad de las respuestas colectivas, de las incidencias más estructurales por parte de los tribunales, para, digamos, no priorizar la respuesta hiperindividualizada, que produciría los mismos problemas de priorización que mencionó Silvia tiene el sistema de salud. Digamos, yo creo que los tribunales también tienen que verse en este momento en la necesidad de tener criterios de priorización de la atención de los reclamos de discusión de las normas de la pandemia, y ese es un desafío intelectual para quienes trabajamos en el derecho, y para quienes están en la aplicación concreta también a pensar cómo se produce la priorización de la demanda de interpretación jurídica a los tribunales en la sociedad civil y los organismos que requieren la autoridad judicial para discernir conflictos sobre el derecho, pero también la responsabilidad en la Corte y la dirigencia judicial de no actuar como se actuó en momentos, digamos, complejos de mucha demanda colectiva de justicia en la Argentina. Ejemplos: la crisis del 2002, vergonzosa, los tribunales primero fallando los reclamos de los jueces, liberando, digamos, los dólares, etcétera, permitiendo colas de amparos presentados por quienes tenían acceso a abogados, etc. Me parece que esa imagen en el contexto argentino es importante, y otras en las que la Argentina judicial ha resolvido más los conflictos masivos y las dimensiones colectivas de los derechos, en parte por esa negación que tienen todas nuestras instituciones, y las legales y judiciales también, a la conversación sobre priorización. Entonces, digamos, quiero señalar esos temas, esa agenda, y los desafíos que plantea y lo ausente que está en nuestras discusiones nacionales y también legales, si se quiere, donde todavía estamos muy fragmentados pensando estas cosas. Para la segunda parte les decía que me parece importante pensar los desafíos específicos legales dentro del sistema sanitario, y ahí claramente la planificación estratégica durante la cuarentena y la priorización como uno de los ejes centrales de las dimensiones de planificación legal, o que requieren legalización, me parece la cuestión más clave. También es la cuestión que veo menos juridizada en el entorno argentino. Ahí volvemos entonces al primer problema, que son los diagnósticos que ya tenemos sobre los enormes problemas que tiene el sistema de salud argentino, su hiperfragmentación,
en el sistema público, el semipúblico o de obras sociales y el sistema privado, el sesgo enorme medicalista y curativo que tiene todo el gasto en salud de la Argentina, que no es bajo, la farmaceuticalización de ese sistema también, y que en esta crisis lo que vemos es que todo eso se refuerza, se acelera, y esa fragmentación y segmentación, digamos, es una bomba de tiempo para el momento en el que todavía no ha ocurrido, pero el sistema reciba la demanda de distintos sectores de la población, y en particular la demanda de esos sectores más vulnerables y más desprotegidos, donde claramente lo que sabemos por cualquier estadística de nuestro diseño y de nuestro funcionamiento del sistema, sabemos que el sistema público tiene una promesa de universalidad que es totalmente incapaz de proveer y de satisfacer, a ese sistema público podría ir, en teoría, todo el mundo, frente a un sistema donde los otros dos grandes subsistemas, que son los prioritarios, los que gastan más, etcétera, están colapsados, y entonces esto se traduce también en desafíos enormes para la planificación y la priorización de cómo se van a usar esos fragmentos hiper estallados y dispersados de nuestro sistema de salud. La inequidad es obviamente otro de los rasgos estructurales, la falta de datos y evidencia, digamos, toda la planificación como valor de la traducción de lo que significa hacer políticas públicas con el enfoque de derechos humanos, exige datos de los que la Argentina carece estructuralmente, y sobre todo, además, a nivel de todas sus jurisdicciones subnacionales, y las más pobres del conurbano bonaerense, y también, por supuesto, la debilidad de rectoría que tiene este sistema, pero que paradójicamente en esta situación de mucha centralización y relativa confianza en el poder central, no presenta la misma debilidad simbólica, si se quiere, que cotidianamente para regir este sistema federal, pero que tiene la debilidad de recursos, de capacidad institucional, que tiene un sistema que de facto tiene poca capacidad de rectoría, como le sucede al Ministerio de Salud de la Nación. Entonces hay muy pocas personas hipercargadas, hiperdemandadas, con la necesidad de repente asumir una rectoría muy fuerte de un sistema hiperdescentralizado en todas sus dimensiones, y también las de rectoría, que dependen de 24 liderazgos jurisdiccionales subnacionales del sistema de salud. Estos son algunos de los desafíos en términos de lo que siempre tenemos, que por supuesto se vuelven a exacerbar hoy muchísimo más en el contexto argentino. Y entonces la conversación sobre priorización. Esta es una larguísima deuda del sistema de salud argentino y de todos sus subsistemas. Hay pasos en la historia de los últimos 20 años, de hecho, pasos que cobran cierta fuerza en el contexto de la crisis del 2002 y la emergencia sanitaria, con la declaración del PMO de emergencia, pero que después con los años se diluyen, como suele pasar cuando el país sale de los momentos más acuciantes de emergencia, las conversaciones difíciles se abandonan, y la conversación de priorización es una conversación difícil en todas las sociedades, y la nuestra no es la excepción. Entonces, enfrentamos, digamos, la deuda de ese proceso. Hay algunos hitos interesantes, sobre todo en la última gestión de nuestro exministro y nuestro actual ministro. Son sanitaristas que han dado la conversación sobre priorización, la han promovido en sus instituciones de investigación y han tratado de ponerla en práctica en épocas en las que han liderado la gestión sanitaria. Los dos ministros de salud tienen merecen ese reconocimiento, pero la priorización en épocas de excepción y de pandemia impone todavía más deberes y desafíos excepcionales, que cuando uno no la ha hecho responsablemente en tiempos de paz y normalidad, se hacen mucho más difíciles. Entonces, todas las dimensiones que planteaba Silvia, que plantean todos los documentos que hace años se vienen planteando desde la Organización Mundial de la Salud sobre la priorización con enfoque de derechos humanos, la OPS, que tiene su propia estrategia específica para promover la priorización en la región, frente a la pandemia se vuelven desafíos inabarcables, en los que no hay en el discurso público criterios para responder mínimamente las preguntas que formulaban los documentos que cita Silvia. El quién, el cómo y el respecto de qué. O sea que ese es un desafío enorme. No estamos teniendo claro, creo yo, en el discurso público y mediático, cuáles son los lineamientos que el gobierno está pensando
sentido más abstracto posible, para prepararse al momento en el que haya que activar todos los nuevos recursos y la reorganización de recursos que se está produciendo aprovechando el tiempo que estamos ganando en esta etapa de contención. Sabemos que se está apertrechando el sistema público y privado de salud, reorganizando para enfrentar la pandemia, pero no hay una discusión de criterios que son necesarios para ordenar la asignación de los recursos cuando haya que activar los usos con prioridades de emergencia, y tampoco hay criterios públicos al menos, o datos de cómo se están organizando esos criterios para dirigirlos a las organizaciones que gestionen y a reemplazar eso que es central y que también alertaba Silvia, que alertan los organismos especializados, que es relevar a los médicos y al personal sanitario de la decisión en la puerta de las camas, en la asignación de respiradores, en la asignación de recursos de salud, por el estrés que produce y por, digamos, la violación de sus propios derechos como profesionales que produce, porque además deteriora la capacidad del sistema de salud. Tener a los profesionales atendiendo en condiciones de guerra por la falta de indicaciones que los releven a ellos individualmente de la decisión minuto a minuto de la vida y la muerte de las personas, es fundamental para la eficacia del sistema estructuralmente. No es solo necesario para que la decisión se ajusta en ese momento. Y considerar entonces todos estos desafíos más procedimentales sobre cómo vamos a tomar las decisiones, quién y con qué criterios, es central. Yo veo pocas iniciativas, las que he escuchado informalmente provienen de las entidades privadas y actores que están pidiendo ayuda a biotesistas, a colegas en nuestra universidad, etcétera, para generar reglamentos ad hoc, pero no veo un liderazgo, y no veo un liderazgo ni de la comunidad legal, ni de la política, y en este sentido quiero decir que el actor que quizás tenga algo que decir sobre los procesos para los procesos de toma de decisiones, es decir, la meta conversación en este sentido, sea el Congreso argentino, que está absolutamente paralizado y todavía discutiendo su capacidad de sesionar. No digo que ese sea el nivel en el que se puedan tomar las decisiones concretas sobre esto, pero la meta discusión sobre la creación de una gran comisión, o una pequeña, gran comisión legítima, para ordenar algunos parámetros o para sistematizar regulaciones ad hoc que existan, que se puedan tener como parámetros, es esencialmente una de las dimensiones de urgencia que me parece que hay que priorizar, más allá de todas las discusiones sobre la tensión entre lo sanitario y la economía, que entiendo que son sumamente importantes. Pero ese es el lugar donde la legalidad, este lugar específico de los procesos, las formas y los criterios para la toma de decisiones, y el quién o quiénes, es central, y es algo para lo que las reglas están, digamos, disponibles, y me parece que no estamos haciendo ese trabajo legal. Va a restar después todo el fenómeno de judicialización de esas priorizaciones. Lo que suele pasar, dicen las investigaciones que estudian la reacción de los tribunales en las epidemias o en las emergencias, es que durante las emergencias los tribunales acompañan. Cuando terminan las emergencias, los tribunales revisan esas decisiones hacia atrás, y suelen generar responsabilidades, etc. Yo espero que nuestros tribunales, que han sabido funcionar mal en emergencias como la del 2002, sepan funcionar bien hoy, y además sean responsables a futuro respecto de cómo van a analizar esas situaciones, en particular porque en la Argentina, donde hay muchísima judicialización de la responsabilidad médica, es importante también prever, liberar a los profesionales de la salud, que hoy son nuestras heroínas y héroes más importantes, de la carga futura de la medicina preventiva sobre su responsabilidad. Entonces también me parece que hay discusiones muy importantes que dar, y una responsabilidad para la comunidad jurídica sobre todo eso. Bueno, para terminar, me estaba excediendo del tiempo, creo que todo esto nos va a dejar muchas lecciones, en particular espero sobre el sistema de salud, la lección de que no podemos seguir con el sistema que tenemos, que es una de las urgencias, rediseñar en nuestras políticas sociales este sistema de salud, hacerlo más justo y también más eficiente, porque no es un sistema que gasta poco en comparación con otros sistemas de la salud, y tiene indicadores de desigualdad oprobiosos para la relación del gasto que implica, y para la situación, digamos, epidemiológica y sanitaria de nuestra población perteneciente a sectores más desaventajados. Y espero también entonces la responsabilidad de la comunidad jurídica en ponerse seriamente a pensar y a contribuir a estos debates, y la responsabilidad del Poder Judicial en no repetir su vergonzosa contribución a otras crisis legales en la Argentina. Gracias. Bueno, muchas gracias
Paola, por la presentación. A continuación, vendría la presentación de la doctora Mirta Roses Periago. Mirta no podrá estar presente con nosotros hoy debido a responsabilidades relacionadas con su rol en esta situación de crisis de salud global, pero nos envió un video comentando su visión sobre la situación que estamos viviendo. La presento de todas formas. La doctora Roses Periago es médica cirujana, especialista en epidemiología y enfermedades infecciosas. Fue directora de la Organización Panamericana de la Salud. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el área de salud pública a nivel internacional. A inicios de este año fue nombrada por el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, como uno de los 6 representantes especiales sobre la enfermedad del COVID-19 para proporcionar asesoramiento estratégico. Bueno, vamos a ver un video corto que nos envió Mirta. Andy, no estamos escuchando el video. Fíjate si podemos ver el volumen. Gracias. Me gustaría iniciar con una reflexión de lecciones aprendidas del pasado. Cada pandemia ha significado una ruptura de los paradigmas y de las normativas sociales y económicas. Por ejemplo, la pandemia del VIH-Sida levantó el velo que ocultaba las diversas dimensiones de la sexualidad, dio importancia a los derechos sexuales y reproductivos, puso de relieve las complejidades del estigma y la discriminación, y dio un nuevo impulso a la agenda de las mujeres y al enfoque de género que había lanzado Beijing. Tuvimos un líder como Jonathan Mann, que levantó la vinculación del VIH-Sida con los derechos humanos. Como aquella pandemia, la actualmente generada por el COVID-19, tiene el potencial de romper los compartimentos estancos entre la salud humana, la salud animal y la salud del planeta. Con un fuerte liderazgo de esta crisis puede surgir la unión de las agendas de cambio climático y salud humana que hasta ahora no han avanzado como hubiéramos querido. Lo que llamamos una salud, un planeta, o One Health, One Planet, está aún en los inicios, pero no tiene la fuerza de un movimiento social y económico. Deberemos avanzar de los derechos humanos, entre nosotros, a los derechos de la vida, entre todas las especies, y a los derechos de la tierra, nuestra casa común. La toma de conciencia en la casa común es un llamamiento a la acción conjunta. Hemos visto a cada país tomar las medidas recomendadas de manera unilateral y no sincrónica, lo cual le resta efectividad y reduce el poder de mitigación del impacto, a pesar de los enormes esfuerzos y de los grandes sacrificios que se han realizado y que se siguen realizando. Esperamos que el mundo, después de esta trágica experiencia, aprenda la lección de solidaridad y cooperación en vez de la competencia y el egoísmo, y que se generen instrumentos jurídicos más robustos, nacionales e internacionales, para poder ejercer una verdadera rectoría de la salud pública y de la salud colectiva desde el Estado, tanto en los momentos de crisis como en el desempeño cotidiano de las sociedades para su desarrollo armónico y sostenible. Bueno, Mirta no pudo estar presente, pero quiso enviarnos este video con sus reflexiones acerca de su visión de la agenda hacia el futuro.
Tenemos muchas preguntas, hice una selección agrupándolas por temas y con dos criterios. Uno, preguntas sobre la pandemia y la sociedad en general y el derecho, y otras concentradas en el rol del derecho internacional. Voy a leer las generales y abro para respuestas de los panelistas, y luego de esa ronda de respuestas pasamos a las del derecho internacional. Teníamos pensado hasta las 11:30, pero podemos quedarnos un rato más, porque veo que hay interés y muchas preguntas. Así que paso a las preguntas. Una primera pregunta es si los panelistas encuentran un rol diferencial o estándares de derechos humanos o jurídicos que puedan aplicarse a los actores privados, esto es, más allá del rol que pueda tener el Estado. También una pregunta es, ¿cómo se mide el nivel de cumplimiento de las medidas por parte de la ciudadanía? ¿Cuál es la evidencia que tenemos? ¿Cómo podemos saber si la ciudadanía está cumpliendo o no con las medidas propuestas por los gobiernos? ¿Qué estrategias se pueden implementar para una comunicación más amplia, en formato popular, que pueda llegar a la sociedad en general para que entienda mejor el fundamento de las medidas que se están tomando? ¿Cómo hacer o qué deben hacer los tomadores de decisiones para bajar las medidas a quienes las ejecutan, como la policía? Bueno, creo que esas son algunas relacionadas con temas de la pandemia y la sociedad, y abro una ronda de respuestas de parte de los panelistas y también un diálogo entre ellas y ellos si lo consideran necesario. Gracias. ¿Alguien que quiera comenzar a responder? Bueno, yo puedo decir algo sobre el cumplimiento y la comunicación más amplia en la Argentina. Los otros días, el diario La Nación publicó un mapa georreferenciado de la Argentina, hecho por una empresa en los Estados Unidos que dirige un argentino, que puede, con la información de los celulares, rastrear el movimiento de la población argentina. Se puede, a más de 100 metros de su localización estable. Eso se puede ver online y hay, digamos, un mapa de colores que muestra niveles de acercamiento o alejamiento. Eso tiene un enorme problema de violación de derechos a la privacidad, que es uno de los desafíos enormes que enfrentamos con las tecnologías que se están usando en varios países para reaccionar en la gestión sanitaria a la pandemia, pero no deja de ser un dato que hoy es público y que pueden consultar en el diario La Nación. Los datos y los colores del mapa reflejan un nivel altísimo de cumplimiento en toda la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, donde vive el 40% de la población argentina. Que yo diría que para los que hacemos investigación sociojurídica hace años, es un dato informal de la transformación del cumplimiento de las normas en nuestra comunidad, muy interesante. En todos los centros urbanos también el mapa es bastante verde, con lo cual digo, invito a quien lo quiera ver, es un dato obtenido de forma disputable en términos de la legalidad de esa información, pero es una información que se está usando para muchos temas y también para gestionar los sistemas de salud donde hay más tecnologización. Sobre la comunicación, creo que es una deficiencia enorme de toda la circulación de la información legal, por eso lo planteé. En particular, yo puedo nada más contar que desde la Universidad de Itela, con la Universidad de Buenos Aires y organizaciones que trabajan con la sociedad civil, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y otra organización importante de La Plata, estamos trabajando, pero como un esfuerzo más de comunitario, en traducir y aclarar la información para la población de sectores populares sobre las medidas. Es un trabajo todavía en progreso, pero creo que es uno de los desafíos que tenemos en la abogacía hoy, es ayudar a la comunicación legal, porque nuestras gestiones de la emergencia están muy juridizadas. ¿Otro panelista que quiera? Martín, sí. Alejandro, ve primero y después. Adelante, por favor. Okay. No, muy rápido y siguiendo lo que comentaba Pau. A ver, creo que
hoy cuando hablábamos de las limitaciones y el uso de herramientas o formas que pueden, en términos de limitaciones de derechos o demás, todo el tema de tecnologías y uso de diferentes sistemas de vigilancia, creo que es uno de los ejemplos. ¿Se acuerdan que hablábamos hoy de proporcionalidad y razonabilidad? Pero hay otro elemento que es el de el cese de medidas una vez que ya no es necesario seguir medidas a los efectos de justamente abordar el tema de la grave amenaza de salud pública. Y el tema de confidencialidad de datos, el tema de información, el tema de uso de tecnologías, es uno de esos elementos. Quizás elementos como este, el uso de tecnologías para poder establecer cumplimiento de medidas y ver qué está pasando, puede ser quizás razonable usarlo en un momento, pero si luego seguimos usando ese tipo de herramientas, como bien lo decía Paola, una vez que ya no las necesitamos, nos pone en una situación de vulneración de derechos cuando ya no existe la justificación para ello. Y eso es un tema que vamos a tener también que abordar en el futuro. Y otro dato es, creo que el tema de cumplimiento por parte de la ciudadanía, de las personas en general, de las medidas que van adoptando los estados y los gobiernos, es también algo que nos va a permitir evaluar luego la proporcionalidad y la razonabilidad. En un lugar donde de pronto hay sugerencias y de pronto, por ejemplo, esto en términos de noticias propia Argentina y en otros lugares, se ha detenido o se le ha ordenado, se ha tomado tal medida o se lo va a multar a tal persona por no haber cumplido con las medidas de cuarentena o confinamiento de sus hogares. Si parte de la ciudadanía, o si se puede ver que hay una buena parte de la ciudadanía que no está cumpliendo con medidas que son claves y que son necesarias de distanciamiento social, eso podría llegar a justificar, cuando uno hace un análisis post, el endurecimiento de algunas medidas. Que también eso nos va a dar una información en términos de investigación post de hasta dónde era necesario tomar ciertas cuestiones o no. Pensemos en estas cuestiones, detención de personas, multas onerosas, quiénes y quiénes no pueden salir, cómo definimos actividades esenciales, cómo esto afecta a algunas personas en particular, otra vez trabajadores informales y demás. Es decir, esto va a ser parte de todo un enorme análisis que se va a necesitar probablemente posterior, pero que es parte también de los elementos que tenemos que tener en cuenta. Sí, Martín, sí, voy a tratar de responder muy rápido con algunos puntos muy cortos, porque cada uno de los temas que se plantean en las preguntas daría para tener discusiones a bastante profundidad y para elaborar. En términos de comunicación, yo lo conectaría con participación. Siempre que hablamos de cómo se construyen políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos, tiramos todos los términos de participación, incluso, o sea, hay como un listado de términos que hay que usar, pero en este contexto hay mucha evidencia clara sobre la importancia de la participación en el diseño y la comunicación de la epidemia. Líderes comunitarios pueden tener un impacto mucho más fuerte que si es el presidente en la rueda de prensa diaria o el ministra de salud. Entonces, eso tiene también un valor de mejorar el cumplimiento y la efectividad de la respuesta. Como decía Alejandro, esto se va a ver, vamos a hacer el análisis después que haya pasado la epidemia y vamos a ver todos los errores que se cometieron. Lo ideal es que se generaría un momento para pensar, como decía Paola, cómo repensamos sistemas de salud, cómo repensamos distribución de costos de salud, poniendo un énfasis también en prevención y no solo en tratamiento, cómo maximizamos la eficiencia de los recursos que usamos. Esperemos, siempre hay esperanza de que va a pasar. Lamentablemente, como decía Paola también, hay una discusión clara de que va a haber un impacto económico de todas las medidas que se están tomando, así que quizás el año que viene estemos hablando más de la necesidad de reactivar la economía y estos temas no sean prioritarios. Espero que se creen espacios para que se pueda generar eso. Hay una pregunta, Martín, sobre el rol de los actores privados. Y eso sí daría para tener no solo un webinar, sino una serie de webinars para discutir cómo los actores privados pueden o no tener un rol positivo o apoyar a la respuesta del gobierno, pero también cómo los actores privados persiguen intereses que no siempre están alineados con los intereses de salud pública y cómo algunos usan el contexto de la pandemia para posicionarse, como lo hemos visto con las compañías de comida ultraprocesada, están haciendo eso en toda la región. Son ahora héroes de tratar de llevar un mensaje de quédate en casa, de no salgas, de hay que cumplir con las... Pero al mismo tiempo los precios de los productos siguen subiendo y hay un tema importante como quieren seguir. O sea, su interés es proteger sus intereses económicos, no necesariamente apoyar. Entonces creo que eso es algo importante que hay que discutir. Hay marcos normativos para evaluar acciones de actores privados y derechos humanos.
Había una pregunta conectada con esto, que es el tema de patentes, propiedad intelectual. Creo que aquí hay mucha flexibilidad de cómo se va a usar eso. Este es el escenario para el cual las restricciones o las posibilidades de flexibilizar regímenes internacionales de propiedad intelectual, este es el tipo de escenario por el cual se diseñaron, así que esperamos que no sea un mayor tema, sino que los estados que necesiten flexibilizar normativa de propiedad intelectual para la producción masiva de equipo, de insumos, usen los mecanismos que existen. Eso ya lo iremos viendo. Y Martín, un último punto que no escuché bien si dijiste el tema de cooperación internacional, porque es algo que surge y en principio dentro del Reglamento Sanitario Internacional, pero en el marco normativo de derechos humanos a nivel internacional, desde la Carta de Naciones Unidas, hay un énfasis claro en la necesidad de cooperar entre estados para el cumplimiento de obligaciones de derechos humanos. La cooperación también es esencial en el contexto de salud pública. En este contexto en que vivimos, donde hay gobiernos que empujan un discurso populista nacionalista, en realidad no hemos visto, en algunas regiones sí, pero no, por lo menos donde nosotros estamos, la respuesta de Estados Unidos no ha sido tanto de cooperación internacional, sino ha sido usar su poder para obtener insumos para la población americana. Entonces creo que ahí hay como un tema que también da para discusión mucho más amplia. Y el último punto que conectado con esta de evidencia particularmente, de la necesidad de evaluar, como decía Alejandro. Después vamos a saber la evidencia que había, cómo se tomaron estas decisiones, y aquí yo quería diferenciar en dos temas. Uno es la falta de evidencia porque todavía no entendemos la enfermedad, porque todavía no entendemos los patrones de transmisión, no entendemos el impacto que tiene, esa evidencia se va a ir generando, pero el otro tema es la falta de cumplimiento de los estados con la obligación de generar evidencia, de recopilar evidencia, de tener un proceso de sistematización. Y eso sí ya creo que puede ser atribuible ahora mismo. O sea, mi país, en Venezuela, no sabemos qué está pasando, no vamos a saber qué pasó nunca en este epidemia, como no sabemos qué está pasando en otros temas de enfermedades o de salud pública en general, porque desde hace mucho tiempo se dejó de publicar, se dejó de recopilar evidencia de salud pública, porque tiene un impacto negativo políticamente en el gobierno. No es por un tema de salud, por un tema de política pública, sino un tema político. Entonces creo que ese elemento es importante verlo para fortalecer esos sistemas de recuperación de data para a futuro y no necesariamente confundirlo con la evidencia que ahora no sabemos y que todavía se está generando, como dos niveles ahí. Bueno, hay también otras preguntas. Hay algunas preguntas relacionadas con la priorización de los recursos. Por ejemplo, ¿qué criterios se van a utilizar para racionalizar el uso de camas, ventiladores y otras tecnologías que pueden afectar a personas con discapacidad que quizás no sean prioridad frente a personas sin movilidad y en mejores condiciones de salud? Y también hay algunas preguntas sobre el derecho internacional. Una es, bueno, la de la propiedad intelectual a nivel internacional, la mencionó Oscar recién. Una es una pregunta general acerca de si los ciudadanos tienen herramientas de derecho internacional para peticionar o presionar a los estados para que tomen las medidas que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Otra tiene que ver con el futuro del derecho internacional y si esto dará lugar a alguna suerte de convención marco en salud global, y en general cuál es el rol de las instituciones y organizaciones internacionales en el marco de la pandemia. Abro para que los panelistas respondan y hagan los comentarios que crean pertinentes. Martín, Silvia, bueno, yo quería brevemente tratar de contestar un poco, bueno, la parte de la cuestión de los criterios para priorización de recursos, creo que lo abordé en la intervención y quisiera simplemente resaltar la importancia en el enfoque en los procesos y en los parámetros que nos dan las recomendaciones desde la bioética para los procesos de tomar estas decisiones. Es decir, la fórmula mágica de cómo se tiene que priorizar en un estado concreto no existe. Lo que hay son unas guías generales desde la bioética y la manera en la que dialoga el criterio de maximización de beneficios o el criterio de equidad en un contexto determinado son las preguntas que tienen que responder las autoridades de salud pública en cada contexto según el diagnóstico que tengan sobre las características que tiene la escasez en el contexto concreto, y por eso el enfoque es en procesos. Pero de todas maneras, para la cuestión de discapacidad sí hay algunas alertas importantes. O sea, hay dentro de las posibilidades de cómo se maximizan los beneficios, un enfoque, las guías que tengan enfoques sobre la base de calidad de vida ponderada son
eminentemente problemáticas desde una perspectiva de discriminación con base en discapacidad, porque asumen que una vida posterior a la posibilidad de sobrevivencia tiene mayor o menor valor intrínseco. Entonces, hay ciertos criterios que de entrada sí pueden ser problemáticos y que también es el rol de las autoridades de salud pública establecer cuáles son esos límites. O, por ejemplo, el tema de incorporar en el pronóstico y las necesidades de sobrevivencia el uso de ventiladores para las personas con coronavirus y otras personas que requieran de los ventiladores. Es decir, maximizar beneficios no significa necesariamente retirarle un ventilador a una persona con discapacidad que lo necesita para poder sobrevivir, para poder dárselo a una persona con coronavirus que también lo necesita para sobrevivir, ¿no? Entonces, ese tipo de parámetros en cuanto al contenido de los criterios, evitar los estándares sobre calidad de vida ponderada, desde mi punto de vista, es una manera de prevenir la discriminación con base en discapacidad en este contexto, y la inclusión en el pronóstico de todas las personas que requieran el servicio de salud o el equipo que se considere escaso son algunos de los elementos para prevenir discriminación por discapacidad en este contexto. Y aquí también quería mencionar que en el contexto de Italia y de España, por ejemplo, salieron unas primeras guías desde sectores de colegios de médicos donde incorporaban algunos parámetros, y aquí también en Estados Unidos algunas de las que han surgido incluyen explícitamente temas como demencia, Alzheimer o unas edades concretas para asumir a priori que esas personas tienen un mal pronóstico o podrían tener una sobrevivencia menos valorada con posterioridad al tratamiento. Y dentro del propio contexto de la bioética, otros colegios de médicos, tanto en España como en Italia, han reaccionado a este tipo de guías, planteando que no están de acuerdo y que muchas de ellas podrían ser discriminatorias, y dando su propia interpretación de lo que tiene que ser un balance entre utilidad y equidad en el contexto de coronavirus. Y por eso es que es tan fundamental el rol de las autoridades de salud pública en la definición de estos criterios, y no dejar a que ocurra, primero, ante la inminencia y en la emergencia de la situación, y segundo, sin parámetros previamente ponderados según el contexto particular y sobre la base de la mejor evidencia disponible. Eso con relación a ese punto, y eso me permite conectar con una de las preguntas que tiene que ver con el rol de las cortes en este contexto. Varias de las preguntas mencionan ese punto y cómo ponderar resolución de adjudicación de casos individuales que se empiecen a presentar con las finalidades de salud pública que pueden perseguir estas medidas. Y especialmente en el contexto de priorización, creo que la ponderación no se tiene que esperar a que se haga en el ámbito judicial. O sea, las respuestas que den las autoridades de salud pública justamente tienen que ser el producto de esa ponderación con una finalidad de salud pública, y aquí los parámetros tradicionales de restricción de derechos son cruciales, que sean idóneas, que sean necesarias, que sean proporcionales, y esa finalidad que esté objetivamente fijada. O sea, en la mayor medida en que los procesos de definición de los criterios de priorización por parte de las autoridades de salud pública cumplan con los parámetros procesales que les den la suficiente legitimidad en contenido y en proceso, y sean suficientemente transparentes y participativos y estén debidamente fundamentados en la mejor evidencia disponible, menor va a ser la necesidad de que los jueces tengan que entrar a hacer un escrutinio judicial de esas medidas de salud pública, e incluso le dan más elementos al Poder Judicial al momento de tener que hacer ese escrutinio judicial, que puede ser abstracto, que puede ser individual, según el sistema jurídico de cada país. Y de todas maneras, los jueces, cuando estén llamados a hacer el escrutinio judicial de medidas de salud pública como priorización, tienen que tener, nuevamente trayendo los principios tradicionales de análisis de restricción de derechos, la finalidad legítima de salud pública marca necesariamente el análisis de todos los demás elementos, pero ahí, entre mejor hayan sido definidos los criterios previamente por las autoridades de salud pública, más elementos va a tener la autoridad judicial para poder hacer un control judicial con base en las necesidades de salud pública de la emergencia que presenta el momento, y por eso es el llamado urgente a anticipar ya y no a esperar a que sea inminente, como lamentablemente ha pasado en otros contextos en Europa y está empezando a ocurrir aquí en Nueva York, por ejemplo, en Estados Unidos. Y por último, no, creo que con eso termino. Gracias. Quizás alguna de los panelistas o las panelistas quiere agregar algo a la respuesta. Sí, Martín, yo voy nada más rápido, trato de ser rápido. La vez pasada dije que iba a ser rápido y me tardé un montón, así que intento. En términos de un convenio marco en salud global, un estándar, otro tratado internacional en temas de salud,
Mi opinión, y en base a trabajo de investigación que hemos hecho, es que no hay una necesidad de tener más estándares de derecho internacional público. Los tenemos. El Reglamento Sanitario Internacional fue revisado en el 2005. Lo que pasa es que la mayoría de los países, y incluso algunos países de nuestra región, no han hecho todo el trabajo de modificar legislación nacional para adecuar legislación nacional a los estándares internacionales. Creo que todo esto abre posibilidad de tener discusión más amplia sobre cooperación a nivel internacional. Es lo que se busca con el convenio marco, entender el convenio marco de salud global, que es un proyecto que muchas personas de nuestro equipo y del instituto, y Martín ha sido parte de este proyecto por muchos años, han buscado generar un espacio de diálogo de cómo podría ser un tratado marco en temas de salud global. Creo que ojalá, o sea, puede ser que se dé un espacio para discutir y trabajar más en la idea de un convenio marco, pero ya tenemos estándares a nivel internacional. El tema también es adecuación nacional, que no necesariamente ocurre de manera eficaz. Y el último comentario que quería hacer era muy puntual. Ha habido muchas preguntas sobre cuáles son algunos de los insumos materiales que se pueden leer sobre la situación de Canadá. Quizás podemos generar un mecanismo para compartir esa información con los y las participantes. Hay dos reportes muy extensos que se hicieron, que el gobierno comisionó después de la respuesta de Ontario a la epidemia de SARS. Uno se llama el reporte Naylor y otro se llama el reporte Campbell. El que se llama Campbell creo que puede ser el más relevante por una perspectiva de derecho, porque fue un juez el que lo hizo y veía mucho las tensiones técnicas legales. De todas maneras, eso lo podemos compartir, buscar algún mecanismo para compartir esta información con quienes tienen interés. Y solo un último punto, Javier Vázquez, que estuvo muchos años en la OPS, pregunta sobre qué presión se está haciendo al gobierno de Estados Unidos, que está tomando algunas medidas que no necesariamente son las ideales para protección de derechos fundamentales. Desde nuestro equipo hay quienes están trabajando en monitorear y evaluar respuesta a nivel nacional. Entonces sí se está haciendo presión, pero entiendo que es algo político en este contexto y hay personas que están trabajando en ese ángulo también. Bueno, para cerrar, quiero agradecer en nombre del Instituto O'Neill y de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella a las y los panelistas, y quiero agradecer a los participantes de este webinar. Creo que hemos tenido una conversación fructífera. Les agradecemos muchísimo y esperamos seguir en contacto y volver a encontrarnos en un evento del mismo tipo en el futuro. Así que muchísimas gracias y esperamos que ustedes y sus familias y sus seres queridos sigan muy bien. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos.